Porque en España lo que hubo, y os lo cuento porque la información que se ha dado siempre aquí respecto a la transición es totalmente falsa y yo os voy a contar la verdad. Y además digo una cosa, no me crean ustedes por lo que yo digo, pero por favor, cuando terminemos la entrevista, que lo comprueben, que comprueben que todo lo que yo digo aquí es cierto y entonces a partir de ahí convénzanse. La transición en España la convirtió en una transacción la CIA y el Vaticano. O sea, aquí se encendieron todas las alarmas con la revolución de los claveles de Portugal, que fue en el año 74. Entonces la CIA dice, ya Franco estaba moribundo, que murió en el 75, en noviembre, y la CIA dice, como esto se contagia a España y España se vuelva comunista, mis bases peligran. El Vaticano dijo exactamente algo parecido. Como España se vuelva comunista, el poder que yo tengo con el nacionalcatolicismo franquista peligra. Bien, entonces la CIA y el Vaticano se encargaron de convertir la transición en una transacción. Y entonces todo quedó, como decía Franco, atado y bien atado, porque las cortes franquistas dimiten porque ya lo tenían todo preparado para, al partido único que era la Falange, se une el resto de partidos, comprando a toda la izquierda, concretamente al Partido Socialista Obrero Español, a través de Felipe González, que en el Congreso de Suresnes del año 74, con dinero de la CIA a través de Willy Brandt, Felipe González se impone en el PSOE por encima de Llopis, que era el socialista republicano anterior. Y con Santiago Carrillo hicieron exactamente más de lo mismo. Entonces, una vez vendido esos dos grandes traidores de la izquierda, no me refiero a las bases, por supuesto, me refiero al poder, pues lo tuvieron muy fácil. Al partido único que era la Falange se une al resto de partidos y constituyen una partitocracia, que es en realidad el sistema político que tenemos. Es decir, aquí en España no está la soberanía en el pueblo, están los partidos políticos, que son los que eligen a los políticos en unas listas cerradas y bloqueadas y la imponen de espaldas al pueblo, con lo cual el político, por la cuenta que le tiene, se debe al partido, no se debe al ciudadano. Y para darle un carácter legítimo a todo eso, hacen a lo que ellos llaman constitución, que es una falsa constitución, es una carta otorgada. Primero, porque no reúne la separación de poderes imprescindible para que haya una democracia y haya una constitución. Y segundo, porque se hizo con posterioridad a lo ya anteriormente, previamente constituido. O sea, que es todo falso. En España no ha habido democracia nunca. En España lo que hay es un régimen de partido donde el Vaticano consigue, porque la CIA, los Estados Unidos, logró conservar las bases que tenía en España, pero es que el Vaticano no solo logró conservar el concordato que tenía con Franco, sino que lo sustituyó por unos acuerdos puntuales que multiplicó sus privilegios. Es decir, hoy en España, y repito, que todo el mundo compruebe que lo que yo estoy diciendo es cierto, la Iglesia manda mucho más que con Franco, porque entre otras cosas, a Franco, cuando se le ponía a un obispo, un cardenal chulo, lo metía en la cárcel. Cuando muere Franco, en la cárcel de Zamora, que era solamente para curas, había 400 curas. Para elegir un obispo, la Iglesia Católica tenía que presentarle una terna a Franco, y Franco decía quién era el obispo. Pues aquí, en Córdoba, hemos vivido, hemos padecido como el cura banquero Castillejo de la Iglesia Católica Apostólica Romana, y recalco esto porque la Iglesia tiene mucho interés en que hablemos del cura Castillejo, pero el cura Castillejo era un peón a las órdenes directas del Vaticano. Es decir, el cura se pasaba por el Arco del Triunfo a la Conferencia Episcopal Española.
Entonces el cura Castillejo era el que decidía aquí en Córdoba quiénes eran los cabezas de lista y sobre todo los partidos de izquierda y sobre todo el Partido Comunista, donde estaba su amiga Rosa Aguilar, porque eso con Julián Guita jamás hubiera ocurrido, porque en todos los partidos, en todas las administraciones, Nicolás, yo siempre voy a la persona. Yo nunca generalizo, yo nunca digo los curas son, la policía, no, a la persona, porque en todos lados hay gente buena y gente mala. ¿Qué es lo que ocurre en la Iglesia Católica? Pues que los curas buenos, que los hay, porque yo tengo aquí en Córdoba amigos sacerdotes que están en unas barriadas con los más desfavorecidos de Córdoba, pasando auténticas necesidades que tenemos que ayudarles los amigos. Y a mí, pero esos curas no llegarán nunca a obispos. Llegan a obispos los curas banqueros, porque concretamente Córdoba ha sido la mayor cantera de obispos, porque el arzobispo Iceta, el que comulgó a las monjas de Belorado, fue cura banquero aquí en Córdoba y está condenado por el Banco de España y por la Audiencia Nacional por haber saqueado Cajasur. Y por eso lo ascendieron a obispo y después a arzobispo. Lo que quiere decir... ¿Cómo? En tiempos de Bergoglio, que decía que venía a limpiar a la iglesia. Mira, Nicolás, déjame que te diga una cosa y a todos tus oyentes, porque yo tengo muy buenos contactos en todos lados y los tengo también en el Vaticano, por supuesto. Yo tengo una guerra abierta con la mayor mafia del mundo, que es la Iglesia Católica. Mejor dicho, la mafia de la Iglesia Católica. Yo tengo que tenerme las espaldas muy bien cubiertas, con muy buena información, muy bien depositada en determinados lugares, dentro y fuera de España. Y como ellos me pusieron a mi detective a ver si me podían investigar algo y evidentemente no lo pudieron conseguirlo, pues yo, verá, yo podría estar loco, ¿no? Pero tonto no. Yo no me iba a lanzar a una guerra si yo tuviera una mochila que llevara arrastrando de cualquier tipo, ¿no? Porque sabía que me la iban a levantar. Le pusieron un detective. En el Vaticano, el Papa no manda nada. En el Vaticano manda la mafia italiana y el lobby gay vaticano. Esos son los que mandan en el Vaticano. Os doy un dato más que podéis comprobarlo. Cuando el arzobispo Marcinkus envenena a Juan Pablo I, que llama a su primo Raimondi, el gángster norteamericano que lo ayudó a envenenar, porque el gángster ha escrito un libro que se llama Cuando la bala golpea el hueso, que a España no ha llegado ni llegará, donde, como ya ha pasado, ha prescrito el delito porque han pasado 25 años, lo cuenta perfectamente, ¿no? Entonces, Raimondi cuenta que inmediatamente después de envenenar el arzobispo Marcinkus a Juan Pablo I, quedaba el tema de Juan Pablo II. Y claro, tomaron la decisión de matarlo también, porque dijeron, este hombre va a investigar ahora el asesinato de Juan Pablo I y no va. Y mira cómo se solucionó el caso. Juan Pablo II se entrevista con el gángster en el Vaticano, porque además, entre otras cosas, esos gángsters le colocaban en los Estados Unidos falsificaciones de acciones de empresas de primera línea que se hacían en el mismísimo Vaticano. Y Juan Pablo II se compromete ante la mafia a no investigar absolutamente nada de lo que había ocurrido con Juan Pablo I y le perdonaron la vida. Y lo demostró porque el arzobispo Marcinkus con él en el papado tuvo unos cargos importantísimos. Solamente cuanto ya un fiscal, porque a otro lo mataron, una serie de muertes de todo el Poder Judicial que quería investigar el tema, cuando ya vieron que se estaba obligado a dar la cara ante la justicia italiana, un comando estadounidense, como en las películas, llegó a Roma y se lo llevó a Estados Unidos, donde se dedicó a jugar al golf hasta que ha muerto. Y Benedicto XVI, cuando dimite, lo dice abiertamente.
Él había encargado un estudio dentro del Vaticano que uno de los cardenales es de aquí de Córdoba, el cardenal Herranz. Y cuando le da el informe a Benedicto XVI, Benedicto lo dice públicamente. Dice, yo el tema del Banco Ambrosiano ni lo he tocado, ni pienso tocarlo, porque sabe que le iba la vida. Y reconoce la existencia de un lobby gay en la que él dice que ya no se encuentra con fuerza para luchar contra él y con lo cual le cede los bártulos al que venga detrás. ¿Qué es lo que hace un papa en el Vaticano? Sobrevivir. De la cuerda que sea de la teología de la liberación comunista, como era Francisco y ahora lo es el que está ahora, porque este sin lugar a dudas es Francisco II. Sin duda. No, ya te lo digo yo, o sea, porque me lo dicen gente del Vaticano. Y entonces, ellos saben muy bien que hay determinadas cosas que no se pueden tocar, porque les va la vida en ello. Con lo cual... Don Rafael. Sí. Entonces, brillante, muchísimos disparadores, incluso algunos comentarios que yo puedo hacer. No olvidar el libro Eta, yo te absuelvo, de mi colega español Pedro Ontoso, que cuenta cómo los jesuitas, concretamente el Pedro Arrupe, el Vasco Arrupe, superior general de los jesuitas, un hombre temido que tenía más poder que Pablo VI, cómo él no solo financia la ETA, crea la ETA, apadrina la ETA, guarece a los terroristas de la ETA, sino que se encarga de presionar a Franco a través del Papa para que les perdone la condena de muerte a los procesados de Burgos, el proceso de Burgos, recordemos, que habían matado a su vicepresidente Carrero Blanco, ¿verdad? Y a partir de ahí, con la creación de la ETA, una cosa es alzarse en armas contra una dictadura militar, bueno, luego se dedicaron a matar salvajemente inocentes y civiles de manera monstruosa en los años posteriores, incluyendo en el periodo democrático. Pero bueno, usted decía también que la CIA intervino para que Franco no corra la misma suerte que Salazar en Portugal. Es muy importante destacar que Manuel Fraga Iribarne, que fue el ministro de Turismo de Franco, que se había bañado, yo no sé si se acuerdan de la tragedia de Palomares, la contamos en este canal. Perfectamente. 4 bombas termonucleares norteamericanas cayeron por una colisión aérea de 2 aeronaves en el mar español y fue en su momento Fraga Iribarne con el embajador Anger B. Duke, el embajador estadounidense, a bañarse ahí a hacer propaganda. Fraga era un agente de la CIA y luego se convirtió en la cabeza del PP, que es el partido de la derecha, de alguna manera heredero de la falange española, del mismo modo que Felipe era el agente de la CIA en el PSOE, y Felipe había estado estrechamente vinculado al franquismo, al igual que Alfonso Guerra, que fue su número 2, ¿verdad? Mira, te cuento. Yo conocí a Felipe y Alfonso Guerra en Sevilla. Yo en Sevilla quizás sea el sitio que más tiempo haya estado en diferentes etapas, ¿no? Ellos me llevan a mí 12 o 13 años, ¿no? Pero yo los conocí. Y fue precisamente, por eso vuelvo a decir lo que he dicho antes, de que siempre hay que ir a la persona. El primero que a mí me abrió los ojos en Sevilla, de lo que después yo comprobé que era Felipe González, fue un capitán de la Policía Armada, de la antigua policía franquista, que le llamábamos aquí en España los grises, que eran los que venían a zumbarnos a nosotros en las manifestaciones. Ese me dijo a mí en una ocasión, me dice, Rafa, te voy a dar un consejo. Este sinvergüenza de los morritos, refiriéndose a Isidoro, que entonces era Isidoro, Felipe González, este os está engañando a todos, porque tenemos órdenes de a él no detenerlo. ¿De dónde viene esto? Yo te lo cuento. El ex suegro de Felipe González era médico del Ejército del Aire. Yo hice la milicia en el Ejército del Aire y lo conocí también, porque tuve un problema una vez de piel y recurrí y me atendió él. Y el ex suegro de Felipe González, coronel del Ejército del Aire, era íntimo amigo, íntimo del que era médico de Carrero Blanco, que fue alcalde de Sevilla. Y entonces fue Carrero Blanco el que apadrinó a Felipe González para tenerlo, para destruir al PSOE republicano. Pero, ¿quién mata a Carrero Blanco? Lo mata la ETA por petición de la CIA. O sea, eso que le quede claro a la gente. O sea, Carrero Blanco
era una persona decente y era un patriota. Entonces él decía, a mí me parece muy bien que hayan bases americanas en España, pero que cuidado, que nosotros no somos una colonia de los Estados Unidos y el que tengan armas nucleares aquí, como que no estoy de acuerdo. Y él estuvo a punto de tener el arma nuclear con el famoso proyecto Islero, con lo cual esto a los americanos les estorbaba, porque esa transacción a la que yo he hecho referencia antes la hace la CIA y el Vaticano y los traidores franquistas del franquismo, Arias Navarro y todos los que demás ya se habían cambiado la chaqueta porque habían el futuro y querían situarse. Esta es la verdadera historia de la transición. En cuanto a Santiago Carrillo, os lo cuento y por favor comprobadlo. El Borbón, rey designado por Franco, que traicionó a su padre, porque este comentario me lo hizo a mí personalmente, mi amigo Antonio García Trevijano, que fue un auténtico repúblico, que hizo la Junta Democrática en el año 74 y la posterior Plata Junta para hacer una transición a una democracia real. Pero claro, como ya tenían establecido y diseñado el régimen de partidos, la partitocracia, pues Fraga lo metió en la cárcel, a los demás no, pero a él sí. ¿Y quién le decía a Fraga todos los días, no se te ocurra sacar a Trevijano de la cárcel? Felipe González y Santiago Carrillo. Santiago Carrillo, ahí en la foto con Pablo Iglesias, responsable de la masacre de Paracuellos, mataron a 5.000 civiles, incluyendo niños, durante la guerra civil. No solo eso, y los que él mató dentro de su partido. Claro, claro. Escuche, Buenaventura Durruti, mataron incluso a los anarquistas. Por ejemplo. ¿Y qué es lo que ocurre? A los anarquistas. Era gente de Stalin. Efectivamente. Lo que te estaba contando de Trevijano. Trevijano era asesor de don Juan, del padre de Juan Carlos. Ellos tenían un pacto hecho con Franco y lo llama don Juan a Antonio García Trevijano y le dice, ven a Estoril que tengo que enseñarte una carta del número 1, le llamaban el número 1 a Franco en las conversaciones telefónicas. Y en esa carta le decía a Franco que había tomado la decisión de nombrar a su hijo Juan Carlos rey de España, y eso no era lo que había hablado. Y fue Antonio García Trevijano el que le redactó la carta para responderle a Franco. Es decir, Juan Carlos traicionó a su propio padre. Y como ya lo tenían todo pactado, él mandó a su amigo comisionista Manolo Prado y Colón de Carvajal a Rumanía, donde se reunía muy frecuentemente Carrillo con su amigo Ceausescu, a decirle que viniera a España, que se hiciera cargo del Partido Comunista y que aceptara la partitocracia que tenía que venir. Por lo cuanto, que renunciara al marxismo, que se renunciara a la bandera republicana y a todo lo demás. Este fue el pacto que se hizo. O sea, esa transición se hizo, fue posible gracias a la traición de la izquierda, porque después vino la purga del poder traidor a las bases de sus respectivos partidos. Eso es lo que ha hecho posible ese consenso de la transición, porque claro, aquí todos los días, en las televisiones, en la radio, en la prensa, todo lo que se habla es mentira, es falso. Esta lucha que ellos quieren vendernos del Partido Popular, con el PSOE, con Izquierda Unida, con Podemos, es todo mentira, es todo lo mismo. Y es todo lo mismo porque la izquierda se fue a la derecha. Jamás la izquierda se movió de lo que era. O sea, has dicho antes, Franco, Fraga, pero no han traicionado sus propios principios, pero la izquierda sí. Porque la izquierda en Andalucía han estado más de 40 años en la Junta de Andalucía, el PSOE, con Izquierda Unida, y han sido unos auténticos caciques. Han hecho bueno a los terratenientes caciques andaluces.
Se han dejado todavía por ahí, 40 años después, las fosas comunes y las cunetas donde hay miles de los suyos. Porque Andalucía la hizo roja Queipo de Llano, con su genocidio. El genocidio de Queipo de Llano es el que hace roja Andalucía. Esta gente del PSOE y de Izquierda Unida han recogido los frutos de la sangre que derramaron ellos y ellos no se han acordado siquiera. Y todavía, en 2025, aquí en Córdoba, en el Cementerio de la Salud, por ejemplo, tenemos más de 4.000 en una sola fosa común. Esa es la traición de la izquierda. Y eso es lo que vivimos aquí en Córdoba con Rosa Aguilar, que el cura Castillejo, con dinero gratis, compraba los partidos políticos. Esto me recuerda ¿Sí? a don Camilo Piccolo Mondo de Giovanni Guareggi, que se terminaban aliando el alcalde comunista y el cura para gobernar el pueblo. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirse de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon desde $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors, así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.